pero muy bendecido día, contentos de este primer domingo del mes. Y es bien cierto que en la mente de un montón de personas, aún de los que se llaman seguir a Cristo, está la cuenta regresiva del 2021. Es un hecho, es una realidad. Pero lo interesante es que hay un montón de actividades, pensamientos, sueños, tradiciones en su mente y se desvían de la palabra del Señor. Hoy lo mejor es tomar tiempo para reflexionar en la palabra y precisamente tomar la cena del Señor para prepararnos, para recordar, para celebrar todos los beneficios que nosotros tuvimos gracias a la obra sacrificial y redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es bien cierto que lo hemos visto en varios evangelios, pero hoy quiero invitarles a ustedes a ir a Lucas. Lucas, el médico, tiene unos cuantos elementos interesantes, no solo para nuestra mente, sino para nuestro corazón, que nos va a ayudar a que nuestra preparación, aún para concluir el 2021, sea de la mejor manera y sea con la mejor celebración, con la mejor inspiración. Y precisamente en Lucas hemos encontrado una lectura que nos puede acompañar estos días hasta concluir al 24, que son precisamente 24 capítulos de Lucas, y de esa manera nos preparamos para todo lo que concierne, a pesar de que sea tradicionalmente, al nacimiento de Jesús. Pero hoy quiero invitarles a que podamos ir a la palabra de Dios y buscar en Lucas 22, 14 al 20. Allí quiero que ustedes puedan leer en dos versiones, que le pongan pausa en este momento y que puedan entonces en cada sector donde está reunida la iglesia Dios sin fronteras, y también allá en Rubio, donde todos están reunidos en su local, puedan entonces leer dos versiones. Cuando nos vamos precisamente al capítulo 22 de Lucas, para leer del 14 al 20, como ya ustedes los leyeron, es necesario decirles un poco acerca del contexto anterior, de los versículos que están antes de ese relato. Y precisamente tenía que ver todo lo relacionado con los preparativos de la Pascua. Tenía que ver con la asignación de Pedro y de Juan, quienes iban a encontrar a un hombre con un cántaro de agua y le iban a seguir. Este hombre iba a llegar hasta la casa donde se iba a celebrar la Pascua, Jesús y sus discípulos, y allí iban a hacer todos los preparativos. Pero después del relato de Lucas 22, 14 al 20, encontramos lo que es el contexto posterior. Y precisamente allí en los versículos 21 al 30 encontramos quién era el que iba a traicionar, a vender al Señor Jesús. Y allí comenzaron entonces a preguntarse los unos a los otros. Pero después está la pregunta de las 20.000 lochas. ¿Quién iba a ser el mayor? Ya Jesús no iba a estar. Entonces, ¿quién lo iba a suceder? ¿Quién iba a gobernar? ¿Quién iba a dirigir el grupo? Y eso produjo una discusión bien fuerte y acalorada dentro del grupo de los discípulos. Jesús entonces tiene que comparar cómo se gobierna sin la dirección de Dios y cómo se gobierna al estilo de Él. Y el estilo de Él es que el que quiere ser mayor tiene que ser el sirviente de todos los demás.
entre esas dos enseñanzas, esos dos contextos, entonces se desarrolla en los versículos 14 al 20 la celebración de la Pascua. Jesús con sus discípulos. Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. Y en el versículo 14 leemos: cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Había una planificación, había un horario, había el momento de poder comenzar la actividad. Jesús sabía de horario, de planificación, de puntualidad, y todo estaba preparado para celebrar la Pascua. Él entonces se sienta con sus discípulos y allí encontramos entonces dos enseñanzas. La primera es que Jesús es el perfecto Cordero, o el Cordero perfecto en medio de sus discípulos, apóstoles. Y lo otro que vemos es que Jesús celebró la Pascua antes de lo tradicional. Vamos entonces a algunos textos que nos va a ayudar a esta declaración de que cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. La primera es Juan 1:29. Y allá precisamente Juan el Bautista dijo lo siguiente: al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero perfecto, único, era Jesús. Jesús estaba para celebrar la Pascua. Él era el Cordero. Él era precisamente el perfecto en medio de esa celebración y de sus seguidores. Ese Jesús perfecto es el mismo que usted y yo tenemos en nuestros corazones. Ese Cordero único que no se ha tenido que sacrificar año tras año, ni tampoco, como muchos han dicho, no es que yo acepto a Cristo cada año. Precisamente en la tradición nace Jesús cada año. No, Jesús nació una vez y Él precisamente se entregó una vez para siempre. Lo segundo que vemos entonces es que Él celebró antes de la tradición. ¿Y por qué vemos esto? ¿Y de dónde sacamos esto? Precisamente es una opinión común que nuestro Señor Jesús tomó la cena unas cuantas horas antes de lo que lo hicieron tradicionalmente todo el pueblo judío. Y es porque Él junto con sus discípulos lo hicieron en el sexto día, a comienzo de la tarde, mientras tanto que los demás lo hacían al concluir el sexto día. Para los judíos, el día comienza a las 6 de la tarde. Para nosotros, comienza a la medianoche. Pero hay un texto que nos va a ayudar bastante a ubicarnos y ver precisamente por qué puedo declarar en esta oportunidad que Jesús celebró la Pascua con sus discípulos antes de la tradicional. Si vamos a Juan 18:28, leemos lo siguiente. Luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminaban ritualmente y no podrían comer la Pascua. Allí vemos entonces que Jesús, tanto la preparación, el que Él mismo es el Cordero, que lo celebrara antes que todos, era para que se cumpliese, tan igual como ellos llegaron a la hora, en el momento preciso, en el día preciso y en el plan de Dios. Él se presentó como el Salvador
allá en la cruz del Calvario, para hacer y experimentar todos esos sacrificios, todo eso que le costó su propia vida por la salvación del mundo entero. Nos quedamos entonces con el primer punto, en esa celebración de la Pascua con sus discípulos, y es que una Pascua con un Cordero perfecto. Lo segundo lo vemos en los versículos 15 al 16. Y si leemos la palabra de Dios en Lucas 22, 15 y 16, entonces les dijo: he tenido muchísimo deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues le digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Dos puntos aquí, uno en el 15 y otro en el 16. Y el que vemos en el 15 es el sentimiento por encima del religioso o nacionalista. Y lo segundo es una celebración que apunta hacia las bodas del Cordero. Si nosotros revisamos Éxodo 12, 8, vamos a leer: deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. Allí precisamente Dios le estaba dando al pueblo de Israel la orden y todos los preparativos para que ellos comieran la Pascua y ellos pudieran entonces salir de allí, de esa esclavitud de Egipto, y poder experimentar la libertad de salir a la tierra prometida, a adorar al único Dios, a Yahweh. Esto es bien cierto, Dios lo mandó. Esto se constituyó posteriormente algo nacionalista de los judíos. Pero muy por encima de eso, Jesús estaba contento no porque llegaba a un final, todo lo contrario, comenzaba un comienzo, valga la redundancia. Y es precisamente que Jesús está contento porque se va a cumplir el objetivo por el cual Él vino a la tierra. Era y es la salvación del mundo entero. Y Él precisamente estaba agradecido y deseoso que llegó ese momento, y por eso Él precisamente tenía ese deseo de que Él pudiera comer la Pascua antes de Él poder padecer por cada uno de nosotros. Esa obra completa, maravillosa, nos lleva precisamente al segundo punto en el versículo 16, y es que esa celebración apuntaba hacia las bodas del Cordero, porque dice: hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. No se estaba celebrando en el cielo, se estaba haciendo en la tierra, se estaba comenzando, implantando el reino de Dios para la eternidad. Es decir, Él estaba consciente que tanto esos discípulos como los que posteriormente creeríamos en Él, al seguirlo acá en la tierra, porque nos habíamos arrepentido y habíamos aceptado todo lo que Él nos había ordenado, nos convertiríamos en sus seguidores, viviríamos esas vidas consonas a su palabra, a la guianza de su Santo Espíritu, una nueva vida, un giro 180, que precisamente es necesario, no solo acá, sino por la dirección que llevaba ese acto de poder pensar en las bodas del Cordero. Si nosotros vamos precisamente a Apocalipsis 19:9,
El Cordero me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Es una dicha, es un gozo que nosotros tenemos de ser perdonados, de seguir a Jesús y de que todo lo que estamos haciendo acá apunta hacia la eternidad, apunta hacia las bodas del Cordero, apunta a estar con Jesús por siempre. Eso nos reta, pero eso nos bendice. Y por eso recibimos y podemos expresar dicha al poder ser los seguidores de Jesús. Entonces, hasta este momento hemos visto en esa celebración de la Pascua de Jesús con sus discípulos, una Pascua con el Cordero perfecto, en el versículo 14. El principio y no el final en los versículos 15 y 16. Y ahora nos vamos al tercer punto y están en los versículos 17 al 20. Y es el significado de los elementos de esta cena. ¿Y por qué digo de esta cena? Porque ya no era la celebración de la Pascua al estilo judío, que ellos pensaban en la libertad que tenían como pueblo de Egipto, sino que Jesús lo motivaba era la libertad de nuestro ser interior, de allá dentro del corazón, que fuéramos liberados, libertados. Y eso precisamente lo hizo llevar, no como la práctica judía, que ellos simbolizaban cada uno de los elementos que ellos comían en la Pascua. Aquí Jesús resaltó dos. Pero quiero, después de tomar la lectura, desde los versículos 17 al 19, leer algo que los judíos se hacían en su Pascua referido al pan. Leo entonces los versículos 17 al 20. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes y hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Entonces, entre los elementos tenemos dos. El pan, en el versículo 19, el vino, en el versículo 17, 18, 20, y también ya dicho antes en el versículo 16, porque cuando llego allí a la parte del vino van a ver la relación de este momento y del anterior, cuando él declaró y apuntó hacia el reino de los cielos, hacia las bodas del Cordero. Entonces, referido al pan, los judíos decían lo siguiente, y lo voy a leer. Cuando el pan era levantado durante la Pascua, el líder de la cena decía, este es el pan de la aflicción que nuestros padres comieron en la tierra de Egipto. Que venga y coma cualquiera que tenga hambre. Que venga y coma de la cena de Pascua cualquiera que esté en necesidad. Muy distinto a lo que él dijo en esa noche. Este es mi cuerpo. Esta es mi carne. Y él precisamente declaró que él era el pan de vida. No era el pan de aquella aflicción. No era el pan que comían los judíos porque volvían a tener hambre.
Pero el pan, que es Jesús mismo, es su carne, es hacer su voluntad, es vivir como Él, es imitarlo a Él, es seguirlo a Él, es escuchar y hacer todo tal cual. Eso es precisamente comer a Jesús. Muy distinto a lo que es, lo que vamos a hacer hoy, que lo podamos hacer, pero nuestra vida no está demostrando ni testificando que yo estoy comiendo de Jesús. Mi tiempo de lectura bíblica, cuando me da chance, mi devoción, mis pensamientos, más de lo que el mundo trae a mi mente, que lo que realmente Jesús nos ha enseñado y nos ha mandado que nosotros podamos hacer. Entonces, comer de Jesús es comer también el pan en la cena del Señor, porque ellos deben ir apuntando a la eternidad, a las bodas del Cordero. Él tuvo que entregar su propia vida, su cuerpo, y es precisamente el reto que nosotros tenemos de recordar que Él fue entregado por mí y todo mi ser debe ser entregado por Él. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 5:7, dice: desháganse de la vieja levadura para que no sean masa, para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Y aquí Pablo está precisamente recordándonos lo de la práctica judía, y era que los panes eran sin levadura, y la levadura en la Biblia señala pecado. Es decir, que la vida del cristiano, el seguidor de Cristo, el que come a Jesús al hacer su voluntad, no practica el pecado, como dice 1 de Juan 5:18. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, nosotros estamos retados al venir a la cena del Señor a que podamos deshacer todo lo que ofende a Dios, porque a Él le costó su vida y entregó su cuerpo para que nosotros pudiéramos ser libres. Eso en cuanto al pan. En cuanto al vino, precisamente los versículos 17, 18 y 20, y presten atención cuando comenzamos a leer el 17, dice: luego tomó la copa, dio gracias y dijo. Pero en el 20 nos dice, y en el 18 dice: les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Allí, este versículo está unido al versículo 16 del punto anterior, y es apuntando a la cena del Señor. Pero en el versículo 20 dice: de la misma manera tomó la copa. ¿Cuántas veces se habla de la copa? 2 veces. Permítame decirle que esto en cuanto a las copas, aquí en Lucas muestra que son 2. En los demás evangelios, excepto Juan, que no relata la cena del Señor, habla de una vez. Y también 1 Corintios, capítulo 11. Pero lo que sucedía era que ritualmente se tomaba más de una copa, eran 4 copas, dentro de la celebración de la Pascua. Lo importante y lo interesante aquí es que esa copa está diciendo al Señor Jesús que es el nuevo pacto en su sangre. En la antigüedad los pactos se sellaban con sangre, era la sangre del Cordero. Aquí es el Cordero perfecto, sellado con su sangre. Pacto es acuerdo entre 2 personas.
Él se puso en el lugar suyo. Y lo que a mí me toca es ponerme en el lugar de Él, recordar que a mí me tocaba estar allí, hacer su voluntad, vivir para Él. Y allí es donde esa sangre que dice, me cubro con la sangre de Cristo. No. Él nos cubrió con su sangre cuando nosotros nos arrepentimos y nos apartamos. Y como decía Pablo, podemos entonces deshacer todas las obras de la carne. El pan representando su cuerpo, todo lo que sufrió, sin pecado. La sangre, representado por el vino, que manchó todo lo que nos señalaba a nosotros de pecado, pero que era para que comenzara un nuevo pacto, donde era su propia sangre la que sellaba ese pacto de liberación, de amor, de verdad y de entrega del Padre hacia nosotros en la persona de Cristo, y por consiguiente de mi persona hacia Jesús, hacia el Padre. Eso hace la diferencia. Y hace la diferencia porque no es solo de comer el pan, la galleta y tomar el vino, el jugo de fruta roja, sino es que yo como de Jesús, me alimento de Él, y su sangre preciosa me ha limpiado, me ha cambiado por completo y vivo para Él. De lo contrario, no soy su discípulo, no me he arrepentido. Bien importante que en este punto nos encontramos con la iglesia tradicional que habla de la transubstanciación. Y ellos dicen que tanto el vino como el pan se convierten en la verdadera sangre y carne de Jesús. Entonces, cuando se toma la hostia, se está comiendo el mismo cuerpo de Jesús. Mientras tanto que Martín Lutero, aquel de las 95 tesis, aquel que fue sacerdote, aquel que fue confrontado por la palabra de Dios y su Espíritu Santo, habla de la consustanciación y enseña que el pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, pero tú y yo, al tomar estos elementos, estamos recordando el cuerpo y la sangre de Jesús, que ya la tenemos, que está dentro de nosotros, que hemos comido su carne, su cuerpo, su carne y su sangre, y en fe estamos recordando la presencia de Él en nuestras vidas. Ya está, no es que en ese momento entra, si es el momento que tú te arrepientes. Pero tú y yo, que nos hemos identificado como hijos de Él y como sus discípulos, estamos recordando su propia presencia en nosotros y su sacrificio que Él le tocó por amor a mí y a ti en la cruz del Calvario. Entonces, esos son los dos significados de la cena, no de la Pascua judía. Y vieron el momento cómo pasó de Pascua a cena, celebrando e instituyendo la iglesia de Jesucristo, su cuerpo, donde cada uno de nosotros formamos parte de ese cuerpo para bendecirlo a Él y para edificar tanto a los que forman el cuerpo como a aquellos que han de formar el cuerpo de Cristo. Es aquí donde necesitamos hacer cambios radicales. El primero tiene que ver qué es la cena del Señor. Entonces, ¿quién es el dueño? Es el Señor. ¿De quién es? Es de Él. Es el Cordero perfecto. Es el que se entregó por nosotros. Por consiguiente, ¿a quién le toca gobernar? Aún hasta de mi vestimenta, mis pensamientos, mis palabras, todo. ¿Quién gobierna?
debe ser Cristo Jesús, porque es la cena de Él, es recordar sus hechos, y fueron sus hechos los que nos hicieron a nosotros libres. Entonces, que Él gobierne pensamientos, palabras, que nuestras palabras les honren a Él, que nuestros pensamientos y nuestras emociones sean para agradarlo a Él, que nuestras acciones de bendecirlo a Él y bendecir al prójimo, Él se sienta agradecido, complacido y podamos hacerlo sonreír. Entonces lo primero es, la cena es del Señor. Él es el Señor, Él gobierna, Él manda. Y si no gobierna y no manda, entonces quienes nos gobernamos y nos mandamos somos nosotros. Por consiguiente, no nos hemos arrepentido. Estamos jugándola del cristiano. Lo segundo tiene que ver con que Jesús estableció su reino. Por eso Él se alegró, porque para lo que Él había sido escogido y enviado por el Padre estaba cumpliendo. Y era precisamente formar su reino acá. Entonces, Él establece sus preceptos. Sus preceptos no son negociables. Tenemos que enseñar lo que Él nos mandó y hacerlo tal cual, para que nosotros podamos vivir pensando en el cielo, pensando en esa esperanza de encontrarnos con nuestro Salvador, de que nosotros podamos mostrar el porte de uno que pertenece al reino de los cielos. Que tan solo al mirarnos las personas puedan saber que le pertenecemos a Dios, que somos distintos, que Él nos cambió, que pasamos del reino de la oscuridad al reino de la luz y que dejamos entonces todo mundo banal, mentiroso, egoísta, porque ahora somos del reino de la luz. Y lo tercero es que cuando Jesús entregó su cuerpo, lo entregó completo para nosotros, porque a nosotros nos tocaba estar allá. Él pagó por nosotros. Ya nosotros no nos pertenecemos. Le pertenecemos a Él. Todo nuestro cuerpo, la administración de Él, todo lo que Él nos ha regalado naturalmente, que a través de la vanidad y de un mundo vacío, mundano, carnal, hace pensar que algo nos sobra o algo nos falta o tiene que cambiar, y todo es apariencia, porque realmente es el corazón lo que ve el Señor Jesús en ti y en mí, y nuestros cuerpos no nos pertenecen. En 1 Corintios capítulo 6 dice, fuimos comprados. Él pagó por nosotros. Esos cambios los necesitamos hacer antes que termine el año 2021. Si no han sido, si todavía no se ven, si todavía nuestros hermanos no lo perciben, nuestros vecinos, familia, no ven realmente que hay un giro, sino que hay una religiosidad tan igual como los judíos. Pero quienes crucificaron a Jesús fueron los judíos, fueron los religiosos. Entonces no es de una práctica religiosa, es de una práctica del corazón, es una entrega total. Entonces nosotros podremos celebrar lo mejor, lo máximo, y no es que va a venir un año nuevo, que se acabó el viejo, que va a venir cosas mejores, sino que precisamente al estar mi vida consona a Jesús, las cosas mejores vendrán, las bendiciones abundarán, y nosotros podemos entonces celebrar no solo como algo ritualista, sino de entrega y devoción, que Dios pueda recibir mi ofrenda y bendecirme. ¿Te atreves a orar? Primero, que el Señor nos revele todo lo que tenemos que confesar en este momento. Segundo, que podamos deshacernos
de todas esas cosas que ofenden a Dios. Y tercero, que podamos comprometernos a vivir consono a su palabra. Mi buen Dios, gracias. Gracias por hablarnos de escrituras que hemos revisado en otras oportunidades. Pero gracias por elementos que encontramos allí y por lo que tú nos retas y por lo que tú nos recuerdas de lo que tú hiciste por nosotros. Aquí estamos, en cuerpo, alma y espíritu. Y qué bueno es saber que tú nos vas a guardar irreprensible para tu venida en cuerpo, alma y espíritu. Y de esa manera necesitamos vivir para ti, porque tú nos vas a guardar de esa manera. Toda honra y toda gloria sean solo para ti, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios me les bendice.